siempre me llamaban para pagar el arbitraje. El mundo está hecho de oportunidades. Si a uno, al ser humano, le brindan una oportunidad, está en uno en aprovecharla o desaprovecharla. El reconocimiento, el reconocerlo que uno se equivocó, también fortalece el grado de credibilidad, que es lo más importante en el árbitro. La credibilidad. Como árbitro, en algunas cosas que están sucediendo en el baloncesto moderno. Dejamos el manejo de situaciones, lo que dicen los americanos, el game management. Entonces, manejo de situación, sentido común. Ocurrió, es evidente, igualmente ellos veían nuestra liga muy competitiva hasta el punto que ellos la veían muy hostil. La revisión tiene que ser sancionada en una condición sine qua non. Puedo dirigirme hacia un árbitro y hablarle de reglas, hablarle de una situación de juego, y ellos gentilmente y muy respetuosamente aceptan mis sugerencias, mis recomendaciones. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Cap Carmindi, gorras y estilo. Miguel Nieto, de English Teaching, la fluidez del inglés. Escuela de Baloncesto Luis Terán. Crecemos al ritmo del baloncesto. Joshua Sport USA. Confianza y responsabilidad con precios reales. Datanet. Conéctate al futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto. Estamos felices, contentos de una manera genuina. Estamos desde el Sport Lounge de Sport Lara Center en Cabudare, Centro Deportivo y de Salud. En Instagram, @Sport Lara Center. Hoy con un invitado muy especial. Nos visita desde el estado Portuguesa, su capital, Guanare. Y créanlo, él se los va a corroborar. Teníamos algún tiempo hablando con él para que formara parte también, para que ampliara la familia de ADN 24, pero bueno, hay un dicho por ahí que dice, y yo lo creo también, que el tiempo de Dios es perfecto. Luego de tanto andar, luego de tanto conversar con él e incluso intentar ir hasta la capital del estado Portuguesa, hay unas actividades aquí en Barquisimeto que tienen que ver con el básquetbol. Dios lo trajo y está con nosotros hoy y le damos la bienvenida a Khaled El Halal. Gracias por acompañarnos y ser parte de ADN 24. Gracias. Primeramente, darle gracias a Dios, Denny, y gracias a ti y a este prestigioso programa que tú tienes, esta idea de identidad que enorgullece y enaltece pues, el gentilicio de los que hacemos vida activa y lo que nos apasiona y amamos y apostamos al deporte que es el baloncesto. Gracias a ti. Gracias, Khaled. Desde hace muchísimos años, los que estamos viendo básquetbol, quizás no muchísimo, quizás no tanto, pero sí mucho tiempo. Incluso antes de yo estar trabajando en los medios, ya había visto a Khaled trabajar como árbitro en la Liga Venezolana, en la LPB. Y créelo que tu trabajo, Khaled, ha marcado la diferencia en muchos de los recintos donde se juega este apasionante deporte, no solamente por tu forma, porque per se eres autoridad dentro de la cancha, y como la ejerce, sino también por las características que tiene Khaled El Halal, y con él vamos a estar conversando en este capítulo, conociendo de su vida. Naciste en Guanare en 1970, ¿el qué de qué? 1970, el 22, 54 años. 54, gracias ahí a mi Señor Todopoderoso. Somos el mismo corte. Somos contemporáneos. El mismo corte, 1970. Tu apellido, ¿eres descendencia siria? Cuéntanos. Sí, no, mis padres son sirios, mi madre y mi padre fallecieron. Bueno, son el pulmón y el combustible de nosotros. El mejor legado de mis padres y mi madre pues, es la formación, principios de ética, de valores, que ayudaron a que llegara a donde he llegado. Y la plataforma de valores pues siempre la pregono. Es lo que vemos en televisión, sí, por ejemplo, sí, durante tantos años. Sí. Hay un capítulo bien importante y vamos a comenzar quizá de esta manera, no netamente básquetbol, pero sí tiene que ver con la vida, con su vida personal, al cual él le da mucha importancia. Y yo me uno porque para mí y para muchos, lo más importante de la sociedad, el valor número uno de la sociedad es justamente el matrimonio.
es justamente papá y mamá, es justamente la familia. Y Khaled se casó y vamos a saludarla porque sabemos que va a estar conectada en el programa en Siria hace 27 años con su amada esposa Ruaida El Halab, de la cual matrimonio tiene 2 hijas, una de 24 y una de 12 años, Liliana y Dalel. Les saludamos desde el programa. Capítulo bien importante, ¿no? Muy importante. Cuéntanos. Hermoso, hermoso. Bueno, Dios me permitió conocer el tesoro que tengo hoy por hoy, que es el núcleo familiar. Yo hablo de hoguera, digo, de hogar. Hogar viene de hoguera, de calor. Y ese calor, ese combustible, ese tesoro lo conseguí yo en Siria. Ella es de Malá, de una provincia de Siria. Y bueno, Dios permitió conocerla a ella y hoy por hoy pues es mi acompañante. ¿Estabas en Siria cuando la conociste? No, yo fui con mi mamá y mis hermanos a visitar, pues, en aras de visitar a mi madre, fui con mi mamá y nos llevó para conocer a Siria, pues. Y de hecho, hay una anécdota que yo en el avión le decía a mi mamá, a mí no me vas a, yo no quiero casarme, mamá, le decía. Y el más renuente, y resultó ser que el primero que se comprometió fui yo. Entonces Dios quiso, y tú inicialmente tocaste una palabra muy importante y muy sabia, que el tiempo de Dios es perfecto, y yo sigo esos pasos, ¿no? Y soy paciente porque el Señor pide esa paciencia. Y bueno, a todas, el primero en comprometerse y en casarse fui yo. El menor de todos. Se vienen a Venezuela, se casan allá. Sí, el matrimonio es religioso en Siria. Lo he contado a muchos amigos míos aquí en Venezuela cuando me casé, que alrededor de 5 o 6 días es la parte de religión, que forma parte que uno tiene que ir en cada casa, la casa de la esposa de uno y en las casas de los familiares. Entonces eso es muy bonito, la columna vertebral de ese país o de todos los países de Siria, de Arabia, es la religión, ¿sabes? Entonces esa es el norte, pues. Entonces nosotros gentilmente, y me siento súper orgulloso y agradecido de tener la dicha, y Dios permitió conocer esa hermosa familia. Qué bueno, felicidades, qué bueno que lo tengas como ese valor tan importante. El baloncesto en la vida de Khaled, ¿cómo comienza? ¿Cómo llega? ¿Cómo nace? Siempre la pregunta obligada es ¿cómo llega la pelota del basquetbol a tu vida? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenías? Yo me graduaba de bachiller. Mis padres le decían a mi hermano mayor, Aloay, al cual saludo, a mis queridos hermanos. Me dice, mi hermano Johet estudiaba en Mérida, en ingeniería en Mérida. Y yo le dije, yo quiero ir a Mérida a estudiar. Mi padre quería que yo estudiara Derecho, por mi forma de ser, ¿sabes? Por el conocimiento, por la picardía que él veía en mí. Y él quería tener en su familia un abogado. Presento en Mérida Derecho, no quedo. Y logro quedarme en Mérida un tiempo, alrededor de un año, con mi hermano, acompañándolo allá. Y bueno, mi hermano el mayor me dio esa confianza, le dijo a mi papá, déjalo que vaya para Mérida. Y fue en Mérida, gracias a Dios, que hice el prepadéutico y entré, pero en opción de educación física. Yo soy egresado de la Universidad de los Andes, licenciado en deporte, educación física, deporte y recreación. Ok, pero de chamo, las prácticas del deporte, ¿hubo baloncesto en algún momento determinado? Yo jugaba baloncesto, pero lo voy a decir honestamente, no jugaba muy bien el baloncesto. No jugaba, no era tú. Por eso que he sido muy autocrítico. No era el don precisamente. No era el don, pero sí conocía, no era muy faculto en el deporte, no lo dominaba bien, pero eso me invitó, parece mentira, eso me invitó. Y fue una anécdota en Mérida de que dejara de jugar para formar parte del arbitraje. Y hay una anécdota muy importante cuando... Que ya me la vas a contar. Donde sí fuiste un duro, porque llegaste hasta cinturón negro, sí. Fue en Karate Do. Sí. Cuéntanos. Yo fui el primer cinturón, los 2 primeros cinturones negros en el occidente del país. Lo que es Portuguesa, Barina, ese es occidente. El sensei Oreste García y mi persona. Fuimos los primeros cinturones negros de la escuela de Chito Ryu, el estilo Chito Ryu Karate Do. ¿Hiciste carrera desde qué edad en el karate? Alrededor de los 15 años. Okay. Sí, y el karate me ayudó mucho, ¿no? Es la columna vertebral
la que me hizo pues fortalecer mis valores y mi personalidad, y construyó en mí también liderazgo, personalidad, la credibilidad, y seguir desarrollando. Y bueno, el karate le debo mucho. Le debo mucho al respeto. Claro. Incluso, sí, definitivamente las artes marciales ayudan mucho no a eso. solamente es defensa personal, pero hablando de defensa personal, ya a nivel laboral, cuéntanos cómo lo lograste, en qué momento se concatena todo esto. También fuiste instructor de defensa personal, trabajando para algunos entes del Estado. Sí, yo presté servicio como de defensa personal a los organismos del 6CPC, de la Guardia Nacional, de la Policía. Tenía mucha afinidad porque mi hermano conocía mucho los generales, los coroneles. Entonces, ese grado de afinidad que tenía mi hermano el mayor, lo hay, hizo que yo también entrara pues allí, y él le hablaba de que tengo un hermano que conoce defensa personal, y bueno, logré tener esa experiencia con esos cuerpos policiales de seguridad. ¿Pero eso llegó ya siendo árbitro? Todavía no era árbitro. Fue en tu... después que dejo el karate, porque yo entro en Mérida también, para seguirlo de Mérida. Cuando yo voy a Mérida, yo voy con la finalidad de entrar en alta competencia. Okay. Para la Universidad de los Andes, los atletas de alta competencia tienen prioridad, más allá de lo que tú presentes en la prueba. Pero yo no pude porque había un apadrinazgo, y no tenía ese apadrinazgo o esa ayuda allí. Estaba solo, pues. Entonces no logré estar en la selección de Mérida de karate. Entonces opté por esperar un tiempo y presenté la prueba para la Universidad de los Andes en deporte. Ok. Y entonces... Ahí dejo el karate y me dedico más al baloncesto. ¿Cómo en qué momento llegó el chip o ese, por decirlo de una forma, ese gusano que pica, quiero ser árbitro profesional? Eso. Yo estuve en Mérida y... estuve en la selección, una escuela de baloncesto, CEBEN, Centro de Entrenamiento de Baloncesto del Estado de Mérida, en la categoría C. Había un equipo, una organización que tenían 3 equipos de 3 categorías. Yo jugaba en la C, pero como te decía, no tenía un buen rendimiento competitivo, y anécdota es que siempre me llamaban para pagar el arbitraje, ¿sabes? Claro. Y por ahí nace la propuesta, entonces en tono de chance no de burla, sino de decirle, bueno, si tú lo que haces es puro te colocan 1 minuto para jugar, y lo que haces es puro pagar arbitraje. Entonces eso me llamó la atención. Javier Guerrero, hoy por hoy es el abogado de la República y trabaja en Caracas. Pablo Viera, que en paz descanse, también me ayudó mucho a estar en el círculo de Cibejova. Pero sí te tocó, digamos que con una franelita negra, normalita, arbitrar algunas partidas en la calle, baloncesto en Mérida, antes de... Sí lo hice. Okay. Lo hice, me probaron en una categoría menores, me invitaron a estar en la estructura, y de ahí entra Calé al baloncesto. ¿Y Calé solamente fue como árbitro o te tocó también, como muchos, la experiencia de mesa técnica? Sí, yo fui oficial de mesa técnica, los llamados, que llamaban vulgarmente zapitos, que eran estadísticos, que llevaban la estadística A, estadística B. Yo llevé cronómetro, yo llevé 24 segundos, yo anotaba partidos, o sea, yo quemé mis etapas en el baloncesto para luego arbitrar. ¿Cómo llegas al baloncesto profesional venezolano como árbitro? Bueno, porque yo estaba haciendo vida activa ya en Mérida, y hay un campamento en Caracas, y los únicos que iban para ese campamento eran los árbitros ranqueados de ese entonces. Y era Javier Guerrero, Pablo Viera, y se me escapa otro nombre más de otro árbitro, y yo logro saber por medio de otras personas que haya un campamento, y yo logro irme solo para Caracas, reúno un dinero y me aparezco en Caracas por iniciativa propia. Cuando me ven allá en Caracas me dicen las personas que ¿quién eres usted? Y yo digo, bueno, yo soy del Estado de Mérida, pero usted no está facultado porque no está en la lista. Aquí solamente están facultados fulano y fulano, que eran los árbitros que yo te estoy nombrando. A todas yo le pedí que por lo menos estuviera como invitado, pues. Que no se quiere no me tomen en cuenta, pero yo quiero tener esa experiencia. Y vieron en mí una preocupación, ¿sabes? Yo presenté todas mis pruebas y modestamente y humildemente sobrepasé y pasé mi prueba física, mi prueba escrita. Pero más aún así me dijeron que todavía no estaba preparado. Y seguí ese valor tan importante que es la perseverancia. Pero, qué bueno. Pero,
¿Qué alegaban por qué todavía no estabas Porque yo no tenía el conocimiento todavía, la experiencia, el roce. Estaba muy nuevo. Como yo siempre digo, ¿y cómo tenerla si no me dan la oportunidad? Eso, entonces yo digo que es que el mundo está hecho de oportunidades. Si a uno, al ser humano, le brindan una oportunidad, está en uno en aprovecharla o desaprovecharla. ¿Recuerdas cuándo llegó la oportunidad? El primer juego en la LPB, ¿cómo fue y cuándo? Si recuerdas algo. Mira, de eso. en el 2004 es que entro yo al baloncesto rentado profesional de este país. Ok. Trotamundo de Carabobo en el foro, Trotamundo Cocodrilo. Con 2 tiempos extra en ese momento, eran casi prórroga hoy por hoy. ¿Recuerdas quiénes te acompañaron en la terna? Esa era mecánica de 2. Era 2 todavía. Con 2 árbitros, con Daniel Pacheco. Con Daniel Pacheco. Y en Puerto La Cruz, en el 2005, en el 2004, perdón, también arbitré la final de Marinos Gaitero. Marinos Gaitero. El arbitré también con el señor Víctor Useche sí, con Víctor Useche, la final. Volviendo a ese primer juego allá en el Fórum, pitando con Pacheco, ¿cómo te fue? No. ¿Se cumplieron las expectativas o no, esto es más difícil de lo que yo creía? ¿Cómo te fue? Sí, la comisión técnica apostó, es como que se ganaran el quino, pues. Okay. Vamos a apostar a esos 2 muchachos nuevos. Había una generación nueva que era entre mi persona, Pacheco, y habían otros más árbitros. Los otros eran árbitros, ya tenían más tiempo, el caso de Roberto Olivero, Américo, Víctor Useche, Daniel Delgado, por nombrarte otros árbitros, estaban allí, pues, primero que yo. Nosotros entramos en el 2004 y nos dan esa oportunidad, la comisión técnica. Pero nosotros habíamos hecho un buen juego, un buen torneo, rendimiento continuo. Había una consistencia competitiva arbitral bastante aceptada por ellos y es por ello que, bueno, como te dije, pues me dan la oportunidad de arbitrar la final. Pero en el Fórum de Valencia había un caso particular. Ahí jugaba, el Trotamundo tenía a Diego Guevara, a Richard Lugo, por decirte, un equipazo, y unos importados. O sea, ese nivel era muy fuerte. Y Cocodrilo tenía, hoy por hoy, que en paz descanse, Henry Páez, y tenía una estructura Cocodrilo. Bueno, a todos las 2 prórrogas fueron Diego Guevara y Henry Páez. Era un juego de ronda Final. eliminatoria. Ronda regular. Temporada sí, regular. ronda regular. Okay. Sin embargo, pues con los caballos que todas. estás contando, si hubo sus sustos, sus miedos. No, sí, como todo, pero bueno, pero siempre prevaleció la mística, la perseverancia, el profesionalismo, que yo siempre pregono mucho que hay que ser muy profesional. Y ellos ven en uno la ecuanimidad, la justicia, el respeto, el ser tolerante, no ser permisivo. Yo tenía el manejo de situaciones, yo entendía a los jugadores, yo los escuchaba, ¿sabes? Que eso es importante en esto, para ganarse un respeto. Claro. Y de eso precisamente te iba a hablar, pero ya a nivel de comisión. Sí. Termina ese primer encuentro, tomando en cuenta ese primer compromiso que pitaste, tomando en cuenta todo lo que tuviste que hacer para llegar hasta ahí, incluyendo la perseverancia. ¿Qué te dicen al final la comisión técnica, tus autoridades? ¿Cómo fue la conversación póstuma como para continuar? ¿Hubo alguna recomendación? Sí, indudablemente, como te dije, en nosotros vieron que apostaron. Tocar la puerta no es entrar, como dice el dicho, pero ellos vieron en nosotros, más allá que seamos árbitros nobles en ese entonces, vieron en nosotros que sí, profesionalmente estuvimos a la altura, pues, de ese baloncesto que con honestidad y con mucho profesionalismo era bastante competitivo en ese entonces. Y bueno, recomendaciones, sugerencias también nos hacían y seguimos adelante con perseverancia y trabajando muy fuerte, haciendo los ajustes, preocupándonos más, evaluándonos más, la autocrítica, pues. Desarrollaste un estilo, Caleb, como te lo decía al principio, y voy a hablar de mí, quizás lo ven muchos otros, como fanáticos del básquetbol, no solamente en el área comunicacional, en el área técnica, deportiva, sino también como fanático, que irradiabas, por decirlo de una forma, como que mucha autoridad. Per se representa un árbitro, autoridad, sí, sea quien sea. Sí. Pero en tu caso, había como que irradiabas ese respeto. Sí. Va a pitar Khaled El Correcto. Halad. Ya había Sí. como que un precedente. Sí. Y eso obviamente era muy bueno lo que significaba. Obviamente para nosotros es un valor agregado. Yo siempre pienso, yo soy de los que pienso que uno debe construir una personalidad
a través de profesionalismo, a través de mística, sentido de pertenencia, vocación, respeto. Yo siempre he pensado, Denny, que uno debe ser autoridad, pero no autoritario. Claro. Entonces, entre la autoridad y el autoritarismo son dos cosas. Entonces, claro, el autoritarismo deja a entrenadores y jugadores de que uno es la máxima, uno es el amo y dueño de la verdad. Y nosotros somos seres humanos y nos equivocamos. Tal punto que yo también en torneos, en juegos, yo le reconocí al entrenador o al jugador que nosotros no somos una máquina, somos seres humanos y reconozco. Entonces el reconocimiento, el reconocerlo, que uno se equivocó, también fortalece el grado de credibilidad, que es lo más importante en el árbitro. La credibilidad. Y yo te digo una cosa, yo sancionaba algo en la liga profesional que era, de repente era un FAO que no incidía, pero el jugador levantaba la mano, a tal punto que reconocía la sanción y respetaba la sanción. O sea, consideraba y respetaba la sanción a la cual yo hacía. Por eso yo vi en mí que sí valió la pena construir una personalidad dentro de la cancha con autoridad, pero sin atropellar, sin ser autoritario. Los que hemos visto básquetbol históricamente en cualquier liga, país del mundo, sabemos y reconocemos, incluso los jugadores, y han pasado algunos jugadores por ADN 24 también, ellos mismos lo reconocen, que hay un alto porcentaje, muy alto, de parte de ellos de no reconocer una decisión arbitral. Sí, es una cuestión natural. Eso es lo más natural en este deporte de baloncesto. Sobre todo cuando es una falta. Sí, discrepar de la sanción, no estar en desacuerdo con la sanción arbitral. En ese sentido te quiero preguntar algo a propósito de lo que te comentaba anteriormente, del respeto que irradia una autoridad. Sí. Y en el caso de Khaled es algo tan particular. Creo que es una de las características, creo que es una de las fortalezas que tiene Khaled. Sí, una fortaleza dentro del FODA. ¿Habría algo durante los primeros años o las primeras temporadas, habría algún incidente, algo que tú recuerdes que, mira, Denny, eso nació porque una vez tuve que pasar por esto, como que haya marcado ese antes y un después en tu vida como árbitro profesional? En el 2004, en la final de Marinos Gaiteros, en Puerto La Cruz, el último, quedando algo de pocos segundos para terminar el juego, Rubén Neja, el importado de Gaiteros del Zulia, uno de los mejores importados que ha pasado por Venezuela. Obviamente, realiza una falta y inclusive la reconoce, levanta su mano y es su quinta falta personal. Entonces el delegado del equipo gaitero del Zulia empezó a vociferar que esa no era falta y tal cosa, a tal punto de que el importado reconoció que sí fue. Y bueno, entró el delegado a la cancha, tuvimos que descalificarlo, hacer un informe, pasé por eso. Existió el abordaje hacia mí del delegado del equipo gaitero del Zulia, vociferando cosas y todo. Bueno, lo que yo no voy a entrar en detalle en lo que me dijo, pues. Hasta el punto que yo hice un informe y ese fue lo que pasó, pues. Eso, yo tuve que superar esa parte y hago un informe. Y en el 2005 el señor Rubén Neja todavía tenía de la penalidad del 2004 no podía jugar el primer juego inaugural del 2005. Imagínate tú en Maracaibo y el mejor importado no juegue ese partido. Bueno, y a mí me tocó inaugurar de paso en Maracaibo. Entonces yo me fui muy preparado y superé esa parte hasta el punto de que, bueno, me sirvió para decir lo evidente. Yo aprendí muchas cosas, Denny. Lo evidente es evidente, ¿no? Si todo el mundo lo vio, porque en el arbitraje nosotros manejamos el manejo de situaciones, lo que dicen los americanos, el game management. Entonces, manejo de situación, sentido común. ¿Ocurrió? ¿Es evidente? Bueno, es evidente. Entonces manejamos esos criterios que yo vi en mí, pues, en el grado de comportamiento que se presentó en Puerto La Cruz, que ameritaba hacer un informe y expulsar al delegado y el señor importado que usted decía, que usted hablé de él. Bueno, irse del juego, y ese partido lo ganó, quedó campeón Marino. Quedó campeón Marino, sí. Vemos parte de la hoja de vida de Khaled, instructor FIBA nivel 1 en Panamá, comisionado evaluador de la SPB, sí, director de deporte municipal de la alcaldía, asistente de alto rendimiento también en la ciudad de Guanare. En fin, vemos que hay un currículum bien curtido y sobre todo preparación.
Eso que tú comentas, ya me vas a hablar de tu experiencia como árbitro internacional, pero en algún taller, además de lo obligatorio que les enseñan en cuanto a, por ejemplo, redactar un informe, algo muy básico, reciben algunas herramientas como para estar preparados a la hora de, y eso les sirve para, en tu forma, poder como que marcar un precedente. Hey, aquí se va a hacer de esta manera porque la autoridad y los reglamentos lo hacen de esta forma. ¿Sí lo recibe? Sí lo recibimos. Nosotros tuvimos esa experiencia en el COVID. En la burbuja. En las burbujas. Yo estuve en los dos, en la burbuja de Margarita y en la de Miranda, en Parque Miranda. Nosotros hicimos un trabajo muy importante, bastante con argumentos, con basamento, a tal punto con videos, y estructuramos unos ítems para evaluar los árbitros. En todo, el árbitro tiene que ser integral, desde su forma de vestir, desde su presencia, desde de sancionar, de no sancionar, evaluar todos los elementos de consistencia arbitral, evaluación del contacto, arbitraje preventivo, sancionar faltas de calidad, inclusive hasta evaluamos la parte de la consistencia arbitral, muchos ítems. Eso daba una estadística y nosotros teníamos charlas técnicas todas las noches con nuestro cuerpo arbitral para que ellos fortalecieran, hicieran sus ajustes, y eso nos ayudó mucho a dar buenos resultados, a tal punto de hacer correcciones, como lo hacen los entrenadores. Ellos hacen scouting, nosotros también hacemos scouting, los árbitros también, conjuntamente con el comisionado, tienen que también trabajar el scouting, a quién le vas a arbitrar, cómo le vas a arbitrar, en qué espacio vas a arbitrar, antecedentes que se presentaron y tenemos que evaluarlo. Bueno, entonces, en líneas generales, la estadística es fundamental para la evaluación y sopesa, pues. Yo siempre pregunto lo que es la solvencia moral. Entonces, decirle pues que usted está equivocado aquí, o no sancionó, o dejó de sancionar algo, debe mejorar algo, debe posicionarse mejor, debe ubicarse mejor y debe sancionar lo que debe sancionar si, claro, está fuera de su área de responsabilidad. Tantas cosas, pues, claro, lo que es la técnica individuales arbitrales, que hoy por hoy es novedoso, pues, en el arbitraje. Khaled, en el 2005 lograste hacerte árbitro internacional, sí, FIBA. Cuéntanos de esa experiencia. Hicieron un campamento de la Federación Venezolana aquí mismo, en Barquisimeto. Yo participé, pero había una prioridad por encima de mí, porque habían árbitros que tenían primero ese espacio, pues, claro, tenían esa oportunidad. Claro. Nosotros estábamos como en la parada esperando el cupo, pues. Habían árbitros ya, como el caso de Américo Rodríguez, de muchos árbitros que en ese entonces fueron postulados como árbitros FIBA, y ellos ya optaron el carné. Ya Roberto Olivero también era árbitro FIBA, Johnny Juber, Daniel Delgado, todo eso, y la camada era Daniel Pacheco, mi persona, y había un árbitro, se llamaba Manuel Díaz, y a Daniel eran los dos cupos para tener el carnet en el 2025. Resulta ser que el árbitro Manuel Díaz rechazó, no sé, por X o por Y, y me llama la Federación Venezolana, no sé, y así nace la propuesta mía. Yo estaba en la espera, pues, y la vacante era yo, y me llamaron. Entonces me fui a Armenia, a Fusagasugá y Armenia, pero en Fusagasugá fue en Colombia, donde fuimos Daniel Pacheco y yo, y obtuvimos el carnet internacional. ¿Y cuál fue el primer juego como árbitro FIBA que recuerdes? Árbitro FIBA, yo arbitré en Uruguay, en Montevideo, un suramericano, y también arbitré el premundial en Argentina en el 2009, en Mendoza, y otros torneos suramericanos femeninos. Había uno de mayores en Colombia, y algunos más, pues. ¿Comenzaste a ver algo muy distinto a lo que ya habías visto, por ejemplo, en nuestro país? Sí, FIBA, indudablemente arbitrar FIBA es otro esquema, entonces debes prepararte, pues. Ese es otro escenario, no es el baloncesto de tu país. Yo tuve la dicha de arbitrar con árbitros élites mundialistas, de olimpiadas, como Robert Vázquez, los puertorriqueños Robert, Jorge,
Aquí vinieron la camada de NBA, en la LPB, tuvimos esa experiencia. Entonces, todo ese roce también nos ayudó mucho. Y entonces, igualmente ellos veían nuestra liga muy competitiva hasta el punto que ellos la veían muy hostil. Entonces, arbitrar FIBA es diferente que arbitrar, ejemplo, en este país, el baloncesto de este país. Khaled, tu opinión acerca de cuando llega el challenge, la posibilidad o la oportunidad que tienen los directores técnicos conjuntamente con su equipo de pedir una revisión. Tu opinión acerca de eso, más allá, no de revertirlo ni mucho menos, sino cómo llegó, cómo lo asimilaste. Eso lo hicimos en Margarita. Pero nosotros, yo les decía a los muchachos que nosotros utilizamos, o lo mal utilizamos, vamos a decir ese concepto. No teníamos todavía la experiencia cómo utilizar el challenge, entonces lo mal utilizábamos. Yo utilicé ese concepto. Tal punto que también lo colocamos como un ítem de evaluación. ¿Quién lo utiliza bien? Okay. ¿Quién utiliza el protocolo? Entonces la Superliga tenía unas condiciones. Entonces nosotros tenemos que basarnos en las condiciones de la Superliga. El protocolo. FIBA tiene un protocolo, pero las condiciones emanan, pues, y tenemos que nosotros hacerla cumplir. Yo en lo particular lo visualicé. Yo veo que FIBA buscó lo del fútbol, lo del VAR. Indudablemente el árbitro principal, tú puedes determinar una sanción, pero si estás en 50 y 50 y estás equivocado, el deber ser, si es regla, apelar y verla, pues, y observar. Y revisarla y determinar si ocurrió o no ocurrió. Visiblemente pareciera que en el fútbol el tema del VAR responde como que a unas condiciones mucho más estrictas que en el baloncesto. Sí, más estricta, correcto. Sí, el VAR en el baloncesto, el VAR en el fútbol, perdón, es más estricto, como tú dices. En el baloncesto, el IRS, entonces, ayuda mucho al Chris Chief, que es el primer árbitro, más la visión de dos árbitros. El Chris Chief siempre tiene que estar el árbitro principal, más el árbitro que participó en la jugada. Y deben buscar los ángulos. La revisión tiene que ser sancionada, en una condición sine qua non. Usted no puede revisar algo si no fue sancionado. Y hay cosas que de repente los equipos desconocían de momento. Vuelvo y te repito, nosotros en ese momento no teníamos esa experiencia y fuimos poco a poco, hasta el punto que hoy por hoy, pues, en las transmisiones... Si no hay pito, no se puede pedir revisión. Claro, si usted tiene que sancionar algo para revisarla. Pues. En el punto de vista, hay un lanzamiento de 3 y el jugador pisa la raya, entonces no puede valer 3 puntos, tiene que valer 2 puntos. Uh-huh. En una bola muerta, el Chris Chief tiene que ir al IRS, chequea o le dice al anotador que hay que convalidarle 2 puntos. Entonces, esas son cosas. Hay muchas cosas del IRS que de verdad los equipos o los entrenadores deben conocer, como lo conocen los árbitros. Khaled, cuéntanos acerca de cuándo o en qué momento, si recuerdas específicamente, porque sé que son muchos años trabajando como autoridad en el baloncesto venezolano, te llega esa bonita responsabilidad o gran responsabilidad de comenzar a ser comisario, comisionado de la liga. En el 2015 nace esa propuesta en la federación. Yo siempre soñaba, a mí me apasiona enseñar, me gusta enseñar y transmitir conocimiento y bueno, dar un paso al frente, y nace la propuesta de hacer un curso de instructor FIBA, y ahí en Panamá hacen ese evento y me postulan, la federación me postula para ir a Panamá, y voy a Panamá y hago el curso de instructor FIBA nivel 1, y esos son varios niveles, y de ahí comienzo en Venezuela con José Correa de la Federación Venezolana de Baloncesto a trabajar con los árbitros, con la evaluación, acompañarlo allí. Y bueno, y empecé a hacer ese trabajo. Y en esa propuesta, Khaled, estuvo o está, no sé si aún, el hecho de que cuando estás haciendo labores
de comisario, Sí. ¿verdad? En la liga ya como tal, ¿ya no pasas más a ser árbitro? No, yo pensé de momento que si daba ese paso al frente era para continuar, para continuar. Muchos de mis compañeros, entre ellos Daniel García. Para continuar como árbitro. Como árbitro. El caso de Daniel García, árbitro FIBA, árbitro élite de este país. El caso de Jesús López, que en paz descanse, me decían, por ejemplo, profe, Khaled, usted puede dar más por el baloncesto como árbitro. Pero me mantuve como en esa figura de instructor o como para evaluar, pues. Y como la parte de comisionado, trataba de, y hacía ese rol, ¿sabes? Sin que nadie me dijera, o sea, de que me nacía a mí, pues. Y hoy, como yo te hablé de la solvencia moral, yo soy árbitro, pues puedo dirigirme hacia un árbitro y hablarle de reglas, hablarle de una situación de juego. Y ellos gentilmente y muy respetuosamente aceptan mis sugerencias, mis recomendaciones. Y eso me ayudó mucho, lo que yo les decía de la credibilidad, pues me respetan profesionalmente, creen en mí. Y lo que queremos es crecer, pues. Claro, Entonces, claro. Y hacíamos ese trabajo de evaluar. Y ese mismo respeto y forma de Khaled lo ha llevado incluso a trabajar, por ejemplo, como asesor deportivo en la alcaldía de la ciudad de la cual tú perteneces, ¿no? Sí, De Guanare. yo trabajé como adjunto de alto rendimiento en Depor, en el Instituto Regional de Deporte de Estado Portuguesa, y también en la alcaldía trabajé como asesor deportivo ante el director de deporte. Y formamos muchas escuelas deportivas, no solamente baloncesto, las llamadas escuelas de iniciación deportiva, EMIT, escuelas municipales de iniciación deportiva, las ESIT, que son escuelas comunitarias de iniciación deportiva, eran la estructura o el proyecto modelo de la alcaldía. Entonces le dimos paso al crecimiento de masificación y formación. Y de ahí nacen también los proyectos de talleres. Y yo realicé varios talleres de formación para árbitros de iniciación, nivel 1. Y formar, y mi sueño pues, es masificar en todas las regiones. Portuguesa tiene 14 municipios del Estado portugués. Formar y masificar árbitros en toda la geografía del Estado portuguesa y fuera de ella. Pues, ese es un trabajo paralelo con todo lo que haces en la liga. Sí, obviamente. Y estamos haciendo también esos talleres de capacitación, de actualización a los señores árbitros de este país. Qué bueno, qué interesante. Tuve la oportunidad de conocer a Khaled en la Liga Andina de Baloncesto, una experiencia por demás interesante, de mucho crecimiento sobre todo, una liga andina que por cierto en las 2 últimas temporadas no se han realizado por otros temas ajenos totalmente a la intención, más que la voluntad de ellos como organización de llevarla a cabo. En este caso fue la edición de Boconó. De Boconó. Estuvimos en Boconó. Sí. Y bueno, hubo el campeón, hubo una participación bien interesante de varios equipos, entre ellos el equipo local Cospes de Boconó, en donde cada uno de los equipos, 2 del Táchira, otro de Mérida, tenían algunas figuras del baloncesto profesional rentado. A lo largo del campeonato estuvimos transmitiendo con los buenos amigos de DLSB, a quien saludamos, los Morochos de la Cruz, a Rafael Caracas y por supuesto a mi compañero Guillermo Castro en la narración. Saludos. Estuvimos allí haciendo ese buen trabajo sabroso por demás. Además quiero saludar a todos los amigos de Boconó, una de las ciudades más bellas de Venezuela. Saludos, definitivamente. aprovechamos a saludar a Boconó. Seguro que sí. Y fue una experiencia bien grata con Khaled. Y al final hubo un incidente que ocurrió bien desagradable, pero del cual, a propósito de muchas de las características que has nombrado, Khaled, supiste muy sabiamente salir de todo eso. Un incidente al final con uno de los equipos del Táchira, a la postre se van del compromiso, termina quedando campeón el otro por forfait. Creo que lo hemos comentado en muchos programas y ya ustedes lo saben, de hecho está en YouTube toda la historia, no vamos a rescatar mucho de eso, solo lo recuerdo no solamente por la oportunidad de haber conocido a Khaled, sino cómo aplicar las herramientas a la hora de poder resolver y avanzar en pro no solamente del campeonato, sino del buen espectáculo. Del buen espectáculo y de la liga más que todo. Yo siempre parto de la estructura de la organización a la cual uno representa. En este caso la Comisión Técnica de la Liga Nacional Andina,
me invitó, me dio un voto de confianza para coordinar el personal técnico que trabajó en esa liga, en esa edición. Coordinamos los árbitros, los oficiales de mesa técnica, y bueno, pasó ese percance que lastimosamente atañe, perjudica el buen accionar, el buen desarrollo de ligas que van naciendo, y queremos que los protagonistas también entiendan y sientan pues que también tienen que ser profesionales. Muy bien lo dijiste tú, que yo tuve que manejar muchas cosas, mucho el escenario. Muchas tensiones, basarme en condiciones de la liga, no amarrarme o no aferrarme a condiciones, porque yo soy lo que pienso que uno no tiene que ser amo y dueño de la verdad, pues. O sea, aferrarse a sancionar todo lo que es tácito, lo que está estipulado en un estamento o en condiciones de competencia, sino trabajar o flexibilizar de acuerdo al ambiente, de acuerdo a las condiciones del evento. Y bueno, se presentó esa condición de rivalidad primeramente y de capricho de jugadores, que jugadores, va más allá de lo antiprofesional, a tal punto que pues bueno, siempre tiene que salir alguien perjudicado. Querían ver en los árbitros, yo le dije que no tiene nada que ver con los árbitros, querían que yo inclusive arbitrara el juego. Entonces nosotros no podemos permitir que nos condicionen. Claro. Entonces la condición... Claro, más allá de una solución sería complacer un capricho. Entonces se está jugando la parte profesional. Yo llamé las partes, al entrenador de los dos equipos, a sus capitanes, inclusive a sus delegados, para conversar y bueno, y buscarle la solución a ese mal rato pues que pasamos nosotros. Y tristemente no me gustó cómo terminó esa liga, quedando campeón un equipo y el otro se rehusó. Le dimos todo el tiempo. Sí. Pero hay intereses, ¿oíste? Eso es muy importante, que tristemente, pero hay muchas personas que no. Yo sí me preparé ante los intereses, tanto en la LPB como en cualquier estructura. Existen intereses. Si usted atenta contra esos intereses, usted lo van a calificar como un perturbador. Entonces, yo vi en mí que yo no atenté, pero después me autoevalué y yo dije, estas decisiones afectan o atentan contra intereses, pero no bajo un capricho, sino bajo reglas y bajo condiciones, bajo normativa. Vamos a buscarle solución a las cosas, pero se aferran a un capricho que es antiprofesional. Pues entonces no hubo ¿cómo te diría? Esa solución, pues. Y hay tres cosas muy importantes en la vida que se presentan en adversidades: enfrentamiento, confrontamiento y afrontamiento. Yo siempre busco el afrontar. El afrontar busca solucionar cosas. Enfrentar no busca solución. Confrontar no busca solución. Entonces, siempre he buscado del lado malo, buscarle las cosas buenas y flexibilizar. Ser flexible no es ser permisivo. Claro. Entonces, la permisividad afecta también, es un flagelo malo para a los árbitros, los dirigentes, los comisionados, pues, en ese cosa. Entonces, claro, felizmente, pues, yo lo que sí me autoevalué y yo dije, pues, pedirle a mi Señor Todopoderoso que me dé mucha sabiduría y traté de hacer lo más claro, profesional y lo más ecuánime y lo más justo. No, y lo fuiste, y lo sé porque fui testigo presencial de los hechos. Yo le diría a eso, le pondría como frase, saber manejar los bordes de flexibilidad, pero con criterio. Con criterio, correcto. Con criterio y con basamento. Sí, con basamento. No por... no toreando, ¿no? Ni evadiéndolo, pero sí sabiendo confrontar con mucha sabiduría a la parte caprichosa que tú estás manifestando. Caleta, en estos tiempos, esto se está grabando un 6 de mayo del año en curso, está en Barquisimeto, en el estado Lara, a propósito de algunos torneos que se han venido realizando, como por ejemplo la Superliga Primera División Junior U17 masculino y femenino, además del inicio de la participación del equipo local en la Superliga Femenina, el equipo Pastoras de Lara, actual campeonas, por cierto. Saludamos a todo el equipo, jugadoras,
director técnico Alberto Beto Jiménez, que también fue uno de los protagonistas de ADN 24, al Chino, que también estuvo por acá en el programa, y a todo el equipo, cuerpo técnico y la gerencia de Pastoras de Lara. Por eso Calé está por acá y nos acompaña haciendo labores como comisario. Pero yo en este momento, Calé, me gustaría tu opinión como árbitro en algunas cosas que están sucediendo en el baloncesto moderno. Sencillamente tu opinión. No te voy a preguntar ni te quiero comprometer con las preguntas, pero por ejemplo, hay un llamado paso cero que tiene diferentes formas de realizarse. Hay un básquetbol no tan físico con respecto al de los años 90 u 80 que se está jugando en todas partes. En cuanto a las faltas, ¿verdad? Cómo cantarlas, el tiempo, hay un tiempo para ello. Sí. Mi inquietud, y lo traigo, creo que lo he hablado con otros árbitros también, tiene que ver con, quizás debo hacer la pregunta, ¿por qué no manejar, y no voy a hablar de Venezuela nada más, porque en la NBA ellos mismos, incluso los narradores y comentaristas lo han mencionado, un criterio más unificado a la hora sobre todo de dictaminar una sentencia en una jugada determinada, tomando en cuenta parte de lo que te estoy diciendo? Sí. El paso cero, las faltas hoy por hoy en día, cuando hay un baloncesto de menos choque, etcétera. ¿Tu opinión al respecto? Hoy por hoy se está jugando un arbitraje moderno, usted lo dijo. Ahora, invitamos a los protagonistas a que también conozcan. ¿Cuál es el problema de todo? El desconocimiento. Ok. Para eso existen los talleres, para eso existen los campamentos, para que nuestros entrenadores, nuestros jugadores y nuestros árbitros se capaciten, conozcan. Yo involucro a todos porque ese es un trabajo articulado. El problema de Venezuela, en su mayoría, es que los entrenadores conocen en sumo grado las reglas y más que todo lo actualizado. Yo voy más allá. En el arbitraje, hoy por hoy el arbitraje moderno, existe el silbato de ayuda, el silbato pasivo o late call, que es la llamada tarde, para evaluar el contacto. Lo que pasa es que nuestros jugadores, vamos a decir que son los protagonistas, los que reciben, los que están en la cancha, existió un contacto, hay que evaluar el contacto. Ese contacto tiene una fase de inicio, lo que es desarrollo, y la fase final, lo que se llama el post-contacto. Allí es que se evalúa el contacto. Porque si usted imagina que nosotros los árbitros sancionasen todos los contactos en juego. Entonces no. Termina jugando el árbitro. Termina jugando el árbitro solo en la cancha. En la cancha o los dirigentes, los que narran el partido. Entonces, está el arte del arbitraje en calibrar, en evaluar el contacto. Y hay unos preceptos que acompañan y le dan determinación a esas sanciones. Perdón un momento, esto lo comentaba hablando de comentarista Álvaro Martín en un podcast que él tiene acerca de la regla Michael Jordan, sí, cómo se jugaba de físico, y ahora lo más parecido es la regla Stephen Curry, jugador de los Golden State sí. Warriors, que está jugando los playoffs semifinal de la Conferencia del Oeste contra los Rockets de Houston, acerca de cómo lo marcan a él en cuanto al contacto físico. Él decía justamente lo que tú estás comentando. Si se pita todo ese contacto, no termina nadie, pero ¿por qué sucede en algunas canchas y en otras no? O con algunos jugadores y con otros no. Entonces, para terminarte de la parte de los preceptos, ¿qué son los preceptos que tiene que utilizar el árbitro? El concepto más valioso, ventaja-desventaja. Y está en el árbitro en evaluar el contacto, quién lo propicia, y si yo propicio, que yo soy atacante, el contacto, el árbitro debe ver si ese contacto yo produje una ventaja o me coloco en una desventaja. Okay. Entonces ahí hay que sancionar, ahí está el verdadero arte del arbitraje. Evaluar el contacto, calibrarlo, tratarlo, porque no todo contacto es falta personal. Existen las faltas antideportivas, las faltas descalificantes y también la parte de disciplina, las faltas técnicas. Entonces, pero como estamos hablando de un deporte de contacto, Denny, ahí está el arte del árbitro, de evaluar, de calibrar, de estudiar el contacto y de darle la mejor sanción. Pero existen técnicas individuales arbitrales que ayudan que el árbitro se posicione bien en la cancha, tenga su ángulo,
de acción, de visión, para sancionarlo, y la determinación de la falta. Entonces, lo que queda mal, lo que no han madurado los entrenadores y jugadores, es ese silbato tardío, pues, que hablan los jugadores, que hablan los jugadores. Pero no todos esos contactos, hay contactos que hay que hacerlos inmediatos, silbato inmediato. Pero lo que no queremos es que los árbitros sancionen silbato rápido. Se ha trabajado para unificar los criterios. Claro, porque el silbato rápido no te da para evaluar el contacto. Claro. Entonces, por eso es que ese tiempo, en este arbitraje moderno, se evalúa en esa fase, en la fase de ataque, de desarrollo y final. Y que no quede solo en los ojos de aquel que pitó, sino que rápidamente pueda ser evaluado por el resto, por la Claro, terna, como obviamente también existe un fenómeno muy importante que es la consistencia arbitral. Nosotros tenemos árbitros que sancionamos algo en un gimnasio o en un determinado juego y en otro juego no lo sancionamos. Entonces comenzamos a ser inconsistentes. Ajá, entonces hay cosas y entonces tiene que unificar, tiene que tener el criterio de determinar la consistencia arbitral. Y ese es un flagelo que lleva el árbitro cuando es inconsistente y crea ese divorcio o esa división entre jugador, árbitro y entrenador. Yo tengo un material, una ponencia sobre la relación profesional árbitro-entrenador. ¿No? Y que incluso... que es importante para que los entrenadores vean que nosotros también somos seres humanos, que los árbitros son seres humanos y que también nos equivocamos, pero que nuestras equivocaciones no son prefabricadas para perjudicar a nadie. Eso como un tridente, el tridente más importante, como tú lo mencionas, el árbitro, jugador... Entrenador. Y entrenador. Sí. Pero ni hablar si le ponemos una cuarta pata a esa mesa, que son los aficionados. Los aficionados. Que los aficionados que incluso muchos conocen de baloncesto. Ese es el sexto hombre. Sobre todo los que se conectan con ADN 24, todos son conocedores de buen baloncesto. Todos son árbitros. No solamente que no necesariamente son entrenadores, sino que siempre dejan en claro que su opinión cuenta, o una mala decisión arbitral. Hoy por hoy existen unas redes sociales que a veces ayudan, a veces no tanto. Y sé que ustedes no se basan en ello, pero habría que, por lo menos yo lo tomo mucho en cuenta para avanzar en ADN 24. Siempre le doy las gracias a todos los que comentan a través de YouTube y las redes sociales que nos apoyan. Entramos al último cuarto ya hace rato de este programa. Ya te quedan unas pocas posesiones. ¿Qué es lo que se viene recientemente y en adelante? ¿Cuáles son los proyectos de Khaled Jalad próximos que nos puedas comentar? Bueno, seguir trabajando por el baloncesto, que es lo que me apasiona. Mi norte es lo que es la formación y capacitación de los árbitros, proyectos que tengo en mente de hace mucho tiempo, de seguir dejando un verdadero legado en mi país, hoy por hoy en mi figura, pues de querer de comisionado. Y me voy más allá de transmitir el conocimiento, de formar gente nueva, apostar a una generación de oro, que hoy la que yo también vi en este torneo U17 es apoteósico, 10 árbitros de muchos de todo el país, y no son árbitros ranqueados, como dicen la gente, élite. Generación de relevo. Generación de relevo. El señor José Correa apostó pues a ese grupo de muchachos que lo hicieron muy bien con sus equivocaciones, ¿no? o con sus detalles, que ellos muy pronto y progresivamente pues mejoraron hasta el punto que hicieron un buen torneo. Yo felicito al cuerpo arbitral, conjuntamente al director técnico, pues a José Correa, y gracias por la oportunidad también que me dio para acompañarlo en este campeonato. Gracias también a los que apostaron a mí, pues. Y yo, ese es mi orgullo, pues. Me siento sumamente agradecido porque me tomen en cuenta, pues, y yo de ayudar en lo que puedo ayudar por el baloncesto en mi país. Y es en la parte de formación y masificación del arbitraje en toda la geografía del estado, de mi estado, y en toda la geografía de Venezuela. Agrégale, por favor, a ese deseo y esas metas que tienes, que están desde lo profundo de tu corazón para avanzar en tu carrera como profesional del arbitraje en nuestro país, un consejo final para todas esas personas que están conectadas a ADN 24. Bueno, yo les pido que sean perseverantes, que no desmayen. El mundo está hecho de oportunidades.
aprovechemos las oportunidades que Dios Todopoderoso pues, nos presenta. No seamos conformistas. El conformismo lo que hace es empobrecer a uno como ser humano, espiritualmente, mentalmente, personalmente, inclusive familiarmente. Siempre les pido de corazón que siempre sea Dios Todopoderoso el timonel, el conductor de victorias pues, de nosotros, pensando siempre en Él y en buena vibra, con bastante optimismo, con bastante mística, con verdadero sentido de pertenencia, con vocación de servicio, con amor, con profesionalismo, se logran muchas cosas. Y siempre apostando y siendo siempre autocrítico, autoevaluándonos y creciendo, porque uno tiene que trazarse metas en esta vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y bueno, y aprovechemos que el mundo está hecho de oportunidades y nosotros somos los que tenemos que aprovecharla con el favor de mi Señor Todopoderoso. Khaled, qué placer haberte tenido como Gracias invitado. Gracias a ti. De verdad gracias que sí. a este prestigioso programa, a este ADN 24, a esa verdadera identidad nacional a la cual tú pregonas mucho. Mis felicitaciones, Gracias. mi respeto y consideración. Y bueno, sigamos haciendo lo que nos apasiona cada uno de nosotros. Esta es tu casa también. Muchas gracias. Ya eres parte de la familia. Gracias a la familia de ADN 24. Desde el Sport Lounge en Sport Lara Center en Cabudare, centro de entretenimiento, salud, deporte, hicimos este trabajo bien especial, esta conversación bien sabrosa con Khaled El Halad. En Cabudare, Sport Lara Center, porque entrenarte es la meta. Conéctate con ellos, @SportLaraCenter. Este capítulo de ADN 24, la identidad del baloncesto. Muchísimas gracias a todos los que se conectan, ya lo sabes, ahí tienes no solamente, primeramente la campanita para que te avisen cuanto a los capítulos que van a venir en esta sexta temporada, sino también el espacio para que escribas y comentes. Sé tú también parte de ADN 24, la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Cap Carmindi, gorras y estilo. Miguel Nieto, de English Teaching, la fluidez del inglés. Escuela de baloncesto Luis Terán. Crecemos al ritmo del baloncesto. Joshua Sport USA. Confianza y responsabilidad con precios reales. Datanet. Conéctate al futuro.